Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste este fanfic, además que no olviden suscribirse y dejar un comentario. La historia también podrán encontrarla en Wattpad como Ni loco, yo quiero ser feliz. Si es así, continuemos con la historia. QHPS Naruto iba al futuro después de la guerra. Capítulo 3. Al diablo el orgullo. Naruto. 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 Gritó siendo escuchado por el adormilado rubio, quien solo se limitó en voltear su rostro para verlo. Oye, ¿me harías el favor de ser más calmado? Por favor, todavía estoy muy cansado. Te dormiste casi 4 horas, Naruto. El sensei vino y nos dijo que nos reuniéramos arriba en la azotea. Decía mientras comenzaba a levantarse junto al rubio, quien se tallaba los ojos aún soñoliento. Va a ser la misma plática aburrida, el mismo entrenamiento, a la misma hora. Déjame dormir un poco más, de todos modos no me voy a perder de nada. Algunas veces las palabras del rubio se le hacían tan estúpidas que dudaba de ellas. Eres el más flojo y aún eres el que quiere ser Hokage, incluso Sakura ya llegó primero que nosotros. No quería admitirlo, pero la actitud del rubio comenzaba a molestarle, flojo y cansado, todo lo contrario al día anterior, feliz y alegre. Me arrepentí. Dijo con cansancio, dejándose caer sobre la espalda del moreno, sorprendiéndolo, haciendo que éste se detuviese. Quiero pasar el resto de mis días con la persona que amo. Susurró cerca del oído del moreno, creándole una éxtasis, el sonido melodioso de sus palabras, causantes de su ligero sonrojo y una vena creciente en su sien. ¿Qué estupideces dices, Tobe? No quería ponerse nervioso, pero sentir la respiración del contrario le ponía los nervios de punta, sentir todo su cuerpo en su espalda, tan ligero que dudaba que fuera real, oliendo su fragancia, sabor vainilla. Ya bájate, hirió. Pero sus quejas fueron calladas, al mover su cabeza ligeramente para ver al rubio, los labios de ambos se habían rozado, sorprendiendo al azabache, pero el rubio, tenía sus ojos tan adormilados que dudaba que siguiera en este mundo. Con los ojos y sus labios entreabiertos, un ligero rubor corrió por todo su rostro mientras rechistaba sus dientes. Ese niño colmaba su paciencia entre sus piernas, pues ese pequeño roce había alterado todo de él. Se agachó lo suficiente para que el rubio quedara perfectamente sobre su espalda, y como si de una pluma se tratara, tomó la parte más baja de sus muslos antes de elevarlo, cargando todo el peso del contrario, mientras este cuidadosamente enrollaba sus brazos por su cuello. Te lo agradezco, Sasuke-kun. No hay de qué. Maldecía con todo de sí al chico rubio, causante de sus problemas, y ahora más que ayer y seguramente menos que mañana. Rápidamente, se apresuró en subir a la azotea, cruzando por la puerta de metal que dividía las escaleras con esta, viendo con fastidio las caras de los presentes, sorprendido por parte de uno, pero la contraria se hinchaba de enojo, tenía una vena creciente en su frente mientras radiaba ira. ¿Cómo se atreve a ser cargado por la espalda de mi Sasuke-kun? Hervía de ira en sus pensamientos, mientras veía cómo el nombrado se acercaba a ellos, dejando al rubio, un poco soñoliento y sonrojado, sentándose a un lado de Sakura, mientras este se sentó a un lado del rubio. Bien, después de 15 minutos tarde, creo que podemos comenzar, decía, simulando con los párpados de sus ojos una sonrisa, cosa que el rubio notó, causándole una leve sonrisa, recordando una comparación con su sensei, y en realidad, no había cambiado nada, causándole gracia. Las cosas serán así, ustedes se presentarán con su nombre, pasatiempos, gustos, disgustos y metas. ¿Ah? ¿Podría darnos un ejemplo, sensei? Preguntó, cosa que hizo que el peliplata chasqueara la lengua, pero casi al instante, tomó el mentón de su barbilla y dijo con simpleza. Las cosas que me gustan y me disgustan. No. No tengo ganas de decirles eso, mis sueños para el futuro. Nunca había pensado en eso, y en cuanto a mis pasatiempos. Tengo muchos pasatiempos. Tal que así dijo, viendo la cara de enojo de sus alumnos, a excepción de uno, el rubio ojiazul, quien solo lo veía al frente, con una sonrisa de oreja a oreja. Y pensar que creí que él iba a ser el más problemático. Dijo en sus adentros, mientras terminaba de dar un suspiro de cansancio. Bien, tú. Dijo mientras apuntaba a dirección de la pelicliche. Puedes comenzar. Terminó de decir, y prácticamente al instante, la chica comenzó a hablar. Mi nombre es Haruno Sakura, mis gustos ese son, pero en vez de hablar, miraba con un gran sonrojo al azabache, quien siquiera le prestaba atención. Mi su sueño es, pero lo volvía a hacer, perdiéndose en la indiferente mirada del pelinegro, y me disgusta todo de Naruto. Dijo, al fin apartando la mirada del chico para mirar al lado contrario. Aquellas palabras habían caído como balde de agua sobre el rubio, tal vez antes no le había prestado atención, pero ahora, qué cruel.
escucho decir en sus adentros de parte de Kurama, pero borrarás esa sonrisa de su cara en cuanto conquistes a Luchia, sí, verás que sufrirá un poco con su propia medicina Naruto. Ajá. Fue el único sonido sarcástico que salió de la boca del rubio. Bien, tú. Dijo, volviendo a apuntar, ahora con dirección al chico azabache. Mi nombre es Sasuke Uchiha, no tengo ningún gusto en particular, mi pasatiempo es entrenar y mi sueño, no es un sueño, es una realidad, hacerme más fuerte y matar a alguien en específico. Si bien recordaba esa mirada fría y asesina de sobra, incluso en el día de su muerte esa era la misma mirada que le había dado, aún después de haber cumplido esa meta. Tenía que asegurarse de partir de aquí después de cambiarlo para bien, y pronto. Ok, ahora tú, el rubio. Dijo con indiferencia, sin siquiera apuntarle, abriendo el peculiar libro naranja que tenía entre sus manos. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Y tan solo con esas palabras había llamado la atención del moreno. Lo había dicho con felicidad, sí, pero también era calmado, posando una sonrisa en su rostro, me gusta entrenar con amigos, me gusta estar acompañado, me encanta ir a las enormes tiendas de ropa, me gusta mucho escuchar música, no me gusta estar solo o que me recalquen mis errores. Mis pasatiempos son esos, escuchar música o entrenar, y mi sueño, suspiro, tomando el valor suficiente de sus pulmones, nunca lo había dicho en voz alta, es casarme y ser feliz con el chico que me gusta. Aquellas palabras habrían resonado como campanas en los oídos de los presentes. ¿Habían escuchado bien? Dijo él. Eran preguntas que resonaban en las cabezas de los presentes más jóvenes. Bien, una fangirl, un asesino y un chico gay, qué peculiar equipo me tocó. Decía mientras comenzaba a guardar aquel libro Icha metiendo ambas manos en los bolsillos de su pantalón Jonin, mañana quiero a todos en el campo de entrenamiento número 7 a las 5 de la mañana, y les recomiendo no desayunar, si no quieren vomitar. Está claro que no volvería a caer en la misma. Pocos segundos bastaron para que él mismo desapareciera en un puz de humo blanco, dejando el silencio gobernar el lugar. Ante esto, suspiró con alivio, mañana solo restaba hacer la prueba sin cometer los mismos errores y ya, tenía 6 meses tranquilos de misiones D para estar con Sasuke. Pensando en eso, se dio cuenta, rodeándose de oscuridad, haciendo que cada parte de él temblara. La cuestión, estaba con sus compañeros, en un total e incómodo silencio. Obviamente él fue el primero en levantarse del suelo, comenzando a caminar rápidamente hacia la salida, no soportaría las burlas de la chica, no después de habérselo guardado tanto. Naruto. Pero su voz profunda pronunciando su nombre lo hizo detenerse, mientras que un escalofrío recorría toda su espalda. Mientras estaba inmóvil, escuchaba como el azabache hablaba con la chica, aunque solo pudo escuchar el final de la conversación con claridad, no nos fastidies y lárgate. Cosa que sorprendió al rubio, escuchaba como el azabache se acercaba a él, ¿qué esperas, Tobe? Apúrate de una vez. Decía mientras caminaba, rebasando al rubio. ¿A dónde? A ninguna parte. Decía con simpleza, mientras caminaba a la salida, comenzando a abrir la puerta de metal de esta, considéralo una cita. Dijo mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, creándole a un rubio un gran sonrojo, pareciendo uno cual tomate, dejándolo con un último pensamiento. Una cita. Antes de que la puerta se cerrase. Y aunque no podía explicar el sentir de su corazón, sentía que iba a explotar, eso era seguro, pero sentía como sus pulmones se inflaban hasta reventar, su cuerpo temblaba, tanto que dudaba que pudiera seguir manteniéndose de pie. Pero su rostro, teñido de colores rosados, cuales no se molestaba en ocultar, confirmaba todo. Quería llorar, sí, pues el mismo azabache que ha jodido su cabeza tantas noches, la razón por la que se había arrodillado, la razón por la que había sangrado, la razón por la que se hundió en la oscuridad, solo para pedirle perdón. Tal vez, por no haber vivido este momento antes, tal vez por ser tan ignorante, lo había invitado a una cita con él, se sentía horriblemente alegre. Pero no, golpeó su cabeza, con un manotazo en sus mofletes, no quería deprimiese, ahora quería, solo miraba con una sonrisa al chico que tenía enfrente, caminando apresuradamente. No quería admitirlo, pero la mirada tan soñada del rubio, tan roja y nerviosa, tan adorable, le causaba un leve sonrojo, y un sentimiento de molestia. ¿Cómo se le había ocurrido decir eso? ¿Una cita? Después de decir aquello, no negaría que se sorprendió al escuchar la declaración del rubio, pero hombres, no podía dejar que sus nervios le carcomieran tanto el corazón como ahora, sus ojos zafiros se habían fijado en ellos, casi como un sueño, uno que alimentaba un poco al vacío corazón del moreno.
Ambos caminaban sumidos en la mirada del contrario, aunque no de frente, pues se mantenían a unos pasos de distancia, sabían exactamente el brillo del contrario, aquel que alumbraba los ojos zafiro y azabache de ambos. Naruto, tras desviar la mirada con confusión, vio como el restaurante Ichiraku Rames estaba cerca, corriendo lo suficiente para sobrepasar al pelinegro y acercarse más a él. Pero no corrió mucho, antes de darse la vuelta, con una sonrisa en su rostro, viendo al chico una vez más. «Hey Sasuke-kun, apresúrate». Gritó con tal emoción e infantilidad, retirando sus rubios mechones de pelo, viéndose tan adorable, que creó una leve sonrisa al pelinegro, antes de que corriera al restaurante. «No corras Usura Tonkachi». Gritó, persiguiendo al contrario, aunque su voz no había sido enojada, algo molesta tal vez, pero una pequeña sonrisa no se apartaba, en ninguno de los dos. Cuando el tiempo ya había transcurrido, salía satisfecho, mostrando una sonrisa radiante, siendo tan voluptuoso sin siquiera notarlo, encantando cada vez más al chico de ojos medianoche. Pero al percatarse de su mirada, apartó su rostro, intentando al menos que no viera su evidente sonrojo, enredando sus manos en los cabellos de su nuca, evitando contacto con el chico pelinegro. Este suspiro, tenía que comportarse como tal, si bien tenía alguna atracción hacia el rubio, no tiraría su orgullo, ya suficiente tenía con haberlo invitado a una cita y no haberlo dejado de mirar mientras que el rubio no se diera cuenta. Tomó el impulso suficiente, antes de saltar al tejado más cercano, cosa que sorprendió al rubio, viéndolo confundido y con algo de curiosidad, al ver otra vez su fría mirada por encima de él. No pudo evitarlo, el recuerdo de la primera vez que lo había visto después de tantos años, después de perderlo tanto tiempo, inundó sus pensamientos. Aunque sea por un segundo, aquella imagen había retorcido su cabeza en un agudo y tortuoso dolor hasta extenderse como grietas en su cabeza, oscuras y profundas, cicatrices en lo más profunda de esta. Pero al contrario no pareció importarle, al contrario, solo vio la mueca de desagrado en el rubio, seguramente está enojado. Pensó, para casi al instante desaparecer ante la mirada del rubio, siendo llevado al pasar de las hojas. Crack. Se escuchaba crujir, al igual que campanas correr por la cabeza del rubio. Aquel dolor, el mismo que perduró en su último lecho de muerte, resonaba cada más fuerte al extenderse por dentro de él. Su mirada comenzaba a nublarse conforme el tiempo pasaba, tomó con ambas manos su cabeza, en un intento de calmar el dolor, intentando que aquellas lágrimas que amenazaban por salir no fueran notadas por la gente que iba pasando. Pero poco le importó, corrió lo más rápido que podía, utilizando su chakra, utilizando el chakra de Kurama, mierda, solo quería llegar a casa. Corriendo por en medio de las personas. Rápidamente llegó a su apartamento, cerrando la puerta detrás de él en un fuerte azotón, se tumbó tras de ella, recostando su cabeza entre sus piernas, dejando a las lágrimas caer libremente, sosteniendo su cabeza con arduo dolor, en un intento de que cesase. Kurama. Su voz tartamuda, su garganta ahogada en dolor conforme el nudo en esta se extendía, pero sus súplicas no fueron escuchadas, en cambio un sonido sordo, mudo, solitario, acompañado con la oscuridad que se asomaba al raz del sol, que lentamente se iba extinguiendo entre las montañas. Seguramente sería una larga noche. Una y otra vez. El sol volvía a salir, rebasando a las montañas, extendiéndose por las nubes en hermosos colores naranjas, iluminando los bosques y caminos por donde caminaba el rubio, caminando justo detrás del sol. Su rostro amortiguado, hoyos negros cubriendo el contorno de sus ojos, ojos apagados al igual que un muerto, despeinado, incluso más de lo usual, sosteniendo con pereza un envoltorio con ambas manos tras la espalda. Mantenía su mirada perdida sobre la hierba del camino, balanceándose gracias al viento de la madrugada. Estaba jodido, eran las palabras que habrían de describir su situación, no había podido cerrar los ojos, siquiera un segundo en toda la noche, los dolores lo habían vuelto loco, y la indiferencia del zorro le carcomía la cabeza esa y las últimas 8 horas, estando encerrado en la oscuridad en completo silencio. Idiota. Escuchó enfrente de él, casi al instante su rostro se cubrió de estrellas, sus ojos tornaron su color habitual, incluso aún con más color, mirando hacia donde provenía aquella voz. Sasuke-kun. Gritó, emocionado, mientras corría a dirección del azabache. Oeteme, ayer te fuiste sin despedirte. Pero realmente no tenía argumentos que dar, más que mirar a la chica ojiverde del lado del chico, compartiendo miradas confundidas. ¿Qué mierda hacia ella allí? Como sea, llegaste una hora tarde, no me sorprende viniendo de ti. Una de sus tantas miradas ególatras y de superioridad, mirándolo con algo de desprecio.
cosa que causó que el corazón del rubio se estrujara, apretando así más lo que tenía entre sus manos, dudando en dárselo. Sí, jaja. Claramente era una sonrisa algo sarcástica, nerviosa, algo peculiar en él, mientras veía con duda lo que traía en las manos, cosa que no pasó desapercibido por el Uchiha. ¿Qué esperas, mocoso? Ya dáselo. Se dignó a hablar, después de tan agotadora noche, como si nada de ello haya importado realmente. ¿En serio? Después de todo lo que habían pasado juntos. Chasqueó la lengua con molestia, apartando su mirada con la del contrario, mirada molesta, cansada, y algo ojerosa. Solo para extender una de sus manos, una donde sostenía con fuerza aquel envoltorio rojo con algunos detalles dorados, y cosa que sorprendió al pelinegro, el dibujo de un tomate en su portada. Pero su orgullo le gritaba que lo tirara al suelo. ¿Realmente crees que con eso podrás lograr algo? ¿Eh? Estúpido Adobe, gritárselo en la cara para ver correr sus lágrimas por sus mejillas. Pero esas mismas mejillas, teñidas de un rojizo tan adorable, comparado a aquel tomate, la única cosa que no había cambiado desde que tenía memoria. Había tenido la decencia de ir lo más rápido posible a una tienda lejana a la aldea, buscando aquel producto tan peculiar, una barra energética especialmente hecha de tomate, comprándola pensando en él, correr tan rápido a una papelería y comprar un envoltorio rojo y un listón dorado, solo para entregárselo. Comenzaba a ponerse nervioso, el azabache no tomaba su regalo y si no le había gustado. Era la pregunta que carcomía los nervios del rubio. Pero al no recibir respuesta, suspiró derrotado, comenzando a meter aquel envoltorio en la bolsa de su pantalón anaranjado, ante la mirada sorprendida del pelinegro. No importa, después me la comeré yo. Pensó, dándole la espalda al azabache, quien miraba inexpresivo al rubio, caminando hacia el árbol al otro lado del camino. Pero no supo, cuando una corriente recorrió toda su espina dorsal, una corriente de fuego poseyendo su cuerpo. Cual desobedeció a sus órdenes, volteando a ver nuevamente al azabache, teniendo en su mano preparada, justo para lanzarla. Dio una sonrisa algo ansiosa, antes de lanzar aquel regalo a la cara del chico, quien no produjo el resultado, haciendo que ésta terminara por golpear su rostro. Si no te la vas a comer. Bien. No me importa, te vallo. Gritó enfadado. Eso era lo que realmente quería decirle. ¿Quién se cree? Cosa que dejó algo sorprendido a Logionix, quien miraba sorprendido al rubio, caminando molesto bajo la copa del árbol, sosteniendo aquel regalo entre su mano. Primera batalla. Pérdida. Mientras el viento agitaba con agresividad las ramas de los árboles, mientras que el agua inquieta se agitaba. Comiencen. Fue aquel grito de su sensei que lo despertó de su trance, casi por inercia saltando hacia las ramas más cercanas a él. Prestaba atención a su sensei, realmente nunca había sido bueno para observar, esperar y atacar. Aún así, sabía en qué consistía la prueba, solo tengo que acercarme al tema y pedirle ayuda. Podría rodear de clones a Kakashi Sensei mientras él se los quita, además, tengo la oportunidad de que no me vea tan inútil y pedirle disculpas por lo de la mañana. Pensó, sin apartar la mirada del peliplata, quien miraba apático su libro, realmente no le prestaba atención a sus alumnos, algo le decía que sería igual que los anteriores. Decepcionantes. Murmuró por lo bajo, antes de dirigir su total atención al libro. Culpable de que no se diera cuenta del movimiento a su derecha, como las ramas del árbol se agitaban en ásperos movimientos, antes de que el movimiento cesara, dando a entender que el rubio ya se había movido. ¡Ey teme! Escucho murmurar a su espalda. Tomándolo por sorpresa, lanzó un kunai por inercia, y sin poder evitarlo, rasguñó con profundidad la mejilla de rubio, cosa que le sorprendió. Naruto. Tartamudeó, realmente le había tomado por sorpresa y más al ver que este no se había defendido, solo limpiaba con la manga de su chaqueta, aquellas gotas de sangre que comenzaban a derramar de su mejilla. ¿Qué quieres? Pero no se iba a disculpar, él había tenido la culpa. Necesito tu ayuda, Sasuke. Dijo, aunque su voz fuera algo molesta, junto a su mirada, cual amenazaba por soltar lágrimas, aquel rasguño realmente había dolido. ¿En serio? ¿Eres tan débil que necesitas mi ayuda? Miraba superior al pequeño rubio, mostrando su típica sonrisa egocéntrica. Aunque en su interior, realmente estaba sorprendido, pero no podía mostrarlo, aquel cambio tan repentino del rubio, manteniéndose tan sumiso y atemorizado, triste, fue algo que de lo que se dio cuenta, su mirada baja ante su orgullo, cosa que lo hizo suspirar, así no podía tratarlo mal.
Bien, bien Rubio, te ayudaré, al final y al cabo si no lo arruinas, tendremos más oportunidad de tener los cascabeles para nosotros dos, sin la fastidiosa de la otra. Cosa que iluminó al Rubio. Levantó su rostro brillante con una sonrisa, le agradaba que Sasuke todavía consideraba a la chica como una inútil, realmente le daba algún tipo de esperanza indirecta. Claro. Con una sonrisa en su rostro y un sonrojo adornando sus mejillas dañadas, siendo iluminadas sus ojeras con un rayo de esperanza que desprendía de sus ojos, comenzando a alejarse del azabache. Y agradecía eso, pues al ver por reojo, podía ver claramente el brillo de sus ojos azules, su sonrojo de color rosa sobre su mejilla dañada, cual aún no dejaba de sangrar, tanta emoción desbordando por unas simples palabras. Al verlo así no podía evitar dar una sonrisa, una que solo él le causaba, pues aquel sentimiento de envidia o inferioridad comenzaba a desvanecerse, algo que no entendía, pero era sustituido por un color anaranjado y un sentimiento cálido, que él solo provocaba. Oye, teme porque no aceptaste mi regalo. Si sé que no te gusta que te den regalos, pero ahora tendrás más hambre por no haber desayunado caballo. ¿Y quién dice que no lo acepte? Palabras que hizo que el Rubio se detuviese y mirara sorprendido a Luchía, quien le daba un mordisco a la barra de tomate cual tenía entre su mano izquierda que siquiera le había prestado, misma que él se la había regalado, ya estando menos de la mitad. No es mi culpa que te pusieras nervioso, pequeño Rubio. Comenzaba a caminar por del lado del Rubio, mostrando una ladina sonrisa, causándole un aún más grande sonrojo al Rubio. A la próxima no me arrebates tus manos tan rápido y arrojes cosas a la gente, ¿ok, Dobe? Preguntó, dejando atrás al Rubio mientras seguía caminando. A pesar del contrario, tenía una gran duda existencial en ese momento. En ninguna de sus vidas el azabache se había referido así a él. Ambos se encontraban sentados juntos, mientras Naruto recostaba su cabeza sobre el hombro del contrario, pues realmente a ambos les había costado más de lo esperado arrebatarles los cascabeles al Peliplata, cosa que lo había dejado agotado, gracias a la poca energía que tenía al no haber podido dormir correctamente. Pero al frente suyo, Sakura miraba furiosa al Rubio, pues a sus ojos el Rubio le estaba arrebatando a su Sasuke-kun, no solo al ser una excelente pareja de combate, sino que incluso lo había invitado a una cita y le había dado un regalo, y él lo había aceptado. Gritaría a todo pulmón que se apartara de él, pero la mirada que el azabache le daba claras indicaciones, ni se te ocurra abrir la boca. Pues sí, él disfrutaba sentir tan cerca al Rubio, escuchar su respiración calmada, ver su rostro tan pacífico, pero se lamentaba al ver el pequeño parche sobre su mejilla, seguramente se disculpé más tarde. Pero no apartó su mirada notando cómo el Rubio se movía, cómo las facciones del Rubio poco a poco despertaban, abriendo sus ojos con lentitud. Vaya, así que el Dobe ya despertó. Ni te burles, Tebayo, que fue tu culpa que me haya desvelado. No venden productos de tomate en todos lados, da Tebayo. Aquello le había causado una sonrisa al mayor, así que te desvelaste pensando en mí. Cosa que causó que al Rubio se le subieran los colores a la cabeza, quedando tan rojo al igual que un tomate, vaca. Murmuró por la bajo, sin apartarse del hombro del mayor, causándole una escasa sonrisa, cual la ojiverde no pudo percibir. Oeteme, creo que no nos van a dejar pasar hasta que ayudemos a Sakura. ¿Por qué lo crees? Porque nunca he visto un equipo de 3 miembros. Dijo con cansancio, mientras comenzaba a levantarse ante la mirada desinteresada del moreno, comenzando a acercarse a la chica. Antes de llegar hasta ella, tomó uno de los conventos que estaban frente al tronco donde estaba atada la chica, antes de acercarse a ella con arroz en los palillos, cual Sakura se negaba a aceptar. Vamos Sakura, no lo hago por ti, sino que si por tu culpa no aprobamos y volvemos a la academia el Teme se va a enojar contigo. Decía con una pequeña sonrisa nerviosa, mientras levantaba un poco sus hombros, y la verdad no quiero verlo enojado. Así que por favor te lo pido Sakura, no por mí, hazlo por el Teme. ¿Por qué? Aquella pregunta lo torturaba desde que tenía memoria, nunca tuvo padres, nunca tuvo amigos verdaderos, nunca tuvo a alguien que llamar familia y a la única persona que le había confiado alma y corazón, lo había abandonado, había jodido su cabeza con cada caída, cada suicidio y homicidio, cada vez que saltaba de un acantilado, pensando en él, cada vez que recordaba aquel dolor recorrer su corazón. Él lo había matado, pero, él le había dicho que lo amaba. ¿Qué debería hacer? Su sueño siempre fue matarlo, y lo cumplió. ¿Será que él sin él es más feliz? Él ya tuvo su oportunidad de vivir esto porque debía de sufrir lo mismo. La muerte de Aku y Zabuza, la muerte de su Hiruzen, la muerte de su maestro, cada jodido susto y herida. ¿La deidad lo odiaba tanto para merecer este castigo?
Amar y sufrir y sentir, y el hacha besar que nos ha de herir. Lo había escuchado remotamente en unos de sus viajes. ¿Realmente valía la pena sentir? ¿Por qué lastimarse besando su propia arma suicida? Pero ahora solo se cuestionaba la razón por la que habría vuelto, acostado sobre su cama, en medio de una habitación vacía y muerta, sabiendo que cuando vuelva y pase el tiempo, aquella habitación seguiría igual. Dentro de mañana, dentro de 5 años, dentro de 20 años. Todo seguiría igual de monótono que el día de hoy. Toc toc toc. Genial, alguien lo había interrumpido en plena de una de sus canciones favoritas, en plena duda existencial. Aborrecía estar solo, lastimosamente las lágrimas siempre corrían por sus ojos cada vez que recapitulaba su vida, cada error y fricción del momento, y aunque la mayoría del tiempo se sentía feliz. Desde que murió, siente que también se le fue arrebatado algo, tal vez las energías. A la vez sentía como algo crecía dentro de su cabeza. Pero ya no sonreía, era un cambio tan evidente que incluso él lo había notado, pero otra vez, no tenía la más mínima ganas de hablar de sus problemas. Con pereza apartó los audífonos que tenía sobre sus oídos, solo que para este sentimiento caminase hacia la puerta, y abrirla con tal sentimiento. A vista de los presentes, sus ojos repletos de ojeras, ligeramente apagados, con una mueca que más que desagrado, pereza, hoy realmente no se sentía nada bien. Incluso para ser su primera misión. Hola Naruto. Pero fue su sensei Peliplata quien tomó la palabra. Llevas atrasado en la misión toda una hora, qué buena impresión me has dado. No me esperaba menos del peor de la clase. Eres un estúpido Dobe, al parecer eso no va a cambiar. No recordaba ver nunca a sus amigos, sonrisas perversas, con ojos tachados de maldad, con claros colmillos sobresaliendo de sus bocas, bajo el cielo de la oscuridad. Se había asustado, pero cuando volvió a parpadear, aquel putrefacto cielo se volvió de colores azulinos, portando hermosas nubes blancas, y sus compañeros, aquel rostro sustituido por la maldad, eran de preocupación. Su sensei, Sakura y Sasuke, todos miraban con preocupación las expresiones del rubio que al ser de horror, cambió rotundamente a una de alivio. Perdón chicos, me quedé dormido. Ya podremos ir a la misión. Dijo, pero siquiera tomó su chaqueta naranja, antes de salir por la puerta y cerrarla a su espalda. Bien, ya que estamos todos juntos explicaré la misión. Comenzó a hablar el Peliplata, recargándose en el barandal del pasillo. Hay un gato, Tora, nuestro objetivo es encontrarlo y traerlo a su dueña, ¿entendido? El pelinegro chasqueó la lengua, mientras la peligrosa solo miraba sorprendida al mayor, incrédula, y Naruto, no le ponía atención realmente. Bien pues, vamos. Comentó, mientras comenzaba a apartarse, caminando por el pasillo. Guay. Dijeron los tres a unísono, sin algún tipo de sentimiento o emoción. Kurama, ¿qué me está sucediendo? No deberías preocuparte, las alucinaciones se deben a tu desgaste físico y mental, no le tomes mayor importancia, seguramente en unos días esa etapa depresiva que te causa a todo en general desaparecerá. Y aunque lo escuchara, no podía apartar la vista de suelo verde, confundido de sus propios pensamientos, ya ni siquiera podía confiar en sí mismo. Ok Kurama, como tú digas. Pero realmente se sentía abatido, y no sabía el por qué. No se sentía triste, pero no se sentía feliz. Se sentía vacío. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un gato, cual especialmente tenía una tonalidad de pelaje café oscura y pequeñas partes de este mismo en su cabeza de un color más claro. También tenía un moño color rojo oscuro en su oreja derecha. Corrió a su lado. Ven aquí pequeño gato Tora. Gritó, algo enojado, mientras comenzaba a correr hacia él. Para sorpresa del rubio, el pequeño gato saltó a las ramas de un árbol y comenzó a saltar entre ellas. El rubio se maldijo mentalmente, se le había olvidado lo complicado que era atrapar a este gato, aún después de vencer bestias y dioses. Rápidamente saltó hacia las ramas del mismo árbol, concentrando su chakra en las plantillas de estos, para comenzar a correr. El gato ya le llevaba algo de ventaja, sí, pero no contaba con los aterradores saltos que daba el rubio acercándose rápidamente hacia él, cual lo asustó, causándole que corriera aún más rápido, pero no era suficiente. Su derrota ya estaba escrita. En un gran salto, el rubio logró sobrepasar al pequeño gato marrón, mientras que sus ojos eran iluminados con la luz del sol, sus rubios cabellos recobraban su vida mientras una sonrisa se esbozaba en su rostro con total emoción y alegría. Al volver a tocar una superficie, sobre la rama de un árbol, miró con determinación al gato, esta vez él lo atraparía solo y sin ayuda de nadie. Pero el gato tenía otros planes. Sin detenerse, corrió tan rápido como pudo hacia el rubio, y con un solo salto. ¡Pau!
El gato había saltado lo suficiente alto para empujar al rubio, quien rápidamente perdió el equilibrio. Aunque lo haya intentado, no pudo aferrarse a esa superficie, dejando por desgracias del destino que el tiempo se detuviera para él. Y aunque con sus brazos intentará aferrarse al radiante sol que justo estaba sobre suyo. Quería aferrarse a algo, no quería volver a caer y hacerse daño, no de nuevo, pero sabía que desde esa altura se golpearía la cabeza, quién sabe. Tal vez lo dejaría con más dolor, tal vez ese día sería en el que finalmente colapsaría. Y como si un sueño se tratase, vio a Sasuke, su Sasuke, tan cerca de su rostro que sentía su respiración, cayendo junto a él en aquel mar de oscuridad. Pero en aquel vacío, la oscuridad fue alumbrada por el azul eléctrico de los rayos, perdiendo su mirada en los ojos carmín del chico. Otra vez, sabía que no se iba a defender, sabía que volvía a perderse en esos bellos ojos. Porque lo amaba, por ello siquiera se inmutaba. Tomó con delicadeza el rostro del azabache, tan apático y frío, mientras él le daba una de sus más tiernas sonrisas. Y como si la mente y el cuerpo se sincronizaran, sintió como el corazón que se le fue destrozado, se volvía a partir en pedazos, siendo atravesado por la mano de su propio amado, mientras acercaba lentamente sus labios a su oído. Yo nunca amaría a un demonio como tú. Dio justo en el blanco, pues al segundo instante, aquel mundo de oscuridad fue intercambiado por el radiante sol, grandes árboles rodeándolo, antes de que un sonido en seco rebotara en el eco de los árboles, solo para ver cómo sus rubios cabellos de oro, eran tintados de un líquido carmín, expandiéndose rápidamente por el pasto verde y las flores violetas que lo acompañaban, mientras que aquel dolor en su corazón no se desvanecía. ¿Por qué? Porque una vez más aquel joven había perforado su cabeza, había excavado en lo más profundo de su corazón, y otra vez, había confiado en él, porque después de todo, volvió a confiar en su arma suicida, misma homicida y renacida de la oscuridad, volvía a joder su mente, una vez más, porque volvía a confiar en él y esta vez no había marcha atrás, no podía decidir a quién amar, no podía decidir quién lo fuera a matar. Simplemente, él era aquel río, mismo río donde corrían sus inseguridades, miedos y tristezas. Mismo río. Que ahora se llevaba el brillo de sus ojos. Él sabía que, mientras más se pierda entre aquellos colores tan blanquinos, entre más lento y profundo se entierre en esa marea oculta entre la luz, sabía que ya no podría volver a volar. Y por alguna razón, aquel sentimiento de soledad que lo carcomía desde adentro. ¿Cuál juró no volver a sentir? ¿Qué estaba haciendo mal? Era la pregunta que lo torturaba desde que despertó sobre esas blancas sábanas. ¿Acaso todo era oscuridad? Aquella misma que rodeaba al chico hasta comerlos a ambos. Conocía de memoria las palabras "eres el sol", pero realmente sentía que la oscuridad por la que se había hundido por su chico, se lo había comido, sentía que ahora era él, el que estaba bajo la profundidad del mar, y el contrario ni se inmutaba. No como lo había hecho él. Cual incluso solo veía la sonrisa de su pasado, de su futuro. Mientras lentamente se iba alejando. Pero solo aspiró con frustración, solamente se sentía así cuando tenía algún contacto con la muerte. Y era irónico, pues era él, el verdadero muerto. ¡Qué loco! Necesitaba un descanso, rápido. No era de las personas que lloraban o se lamentaban todo el tiempo, pero demonios, no sabía siquiera lo que estaba sintiendo para querer explotar, siquiera saber qué. El corazón, la cabeza, el estómago. Ya daba igual. Quería cerrar los ojos, despertar y ver al azabache preocupado por él, pedirle un ramen por haberlo matado y si una vez el destino no se interponía en su camino, darle su amor al viento y desvanecerse, junto a él. Pero el sonido del crujir de la puerta, fue aquel que lo despertó de su ensoñación, fue el que llamó su atención. Apenas movió su cabeza de lado para ver quién lo interrumpía, sentado sobre la cama, cosa de quién se trataba, fue ello que lo sorprendió. Aquel intruso, al ver los ojos brillantes del rubio, tiró aquel ramo de girasoles entre sus pies, era tanta la impresión verlo despierto, verlo vivo, ver cómo el brillo del sol deslumbraba sus dorados cabellos, su rostro tan sorprendido. Sentía que su corazón estallaría con solo ver su brillante mirada sobre sus ojos azabaches, indigno de aquellos. Sin dudarlo, siquiera un segundo y para sorpresa del rubio, aquel azabache, de corazón frío y ojos vacíos. Tomó al rubio, lo tomó tal joya valiosa, como si alguien estuviera tratando de apartarlo de su lado. Recorrió sus brazos por su cuello, recargando su cabeza entre el hoyo de su cuello y su hombro, mandando su orgullo a la mierda mientras recargaba todo su peso sobre él. Aunque realmente, al principio lo había tomado con sorpresa, abriendo sus ojos con ímpetu, mientras el contrario se hacía entre su pecho y su cuello.
Pero poco bastó cuando lentamente la tristeza consumía los ojos del rubio, pobres zafiros cristalizados, antes de aferrarse al moreno, sintiendo como si él fuese su único peldaño. Y por primera vez, veía al moreno como una fuente de luz, en vez de toda esa oscuridad. Sasuke. Murmuró, por fin desasiéndose en el moreno, mientras lentamente las lágrimas empañadas en sus ojos, caían hasta su hombro. Naruto. Susurró, aferrándose aún más sobre el rubio, como si en cualquier momento lo fuera a perder, como si lo soltaba aunque sea un poco, lo perdería para siempre. Era tanta la frustración, cuando lágrimas amenazaron con salir, cristalizando sus ojos medianoche, idiota, 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 idiota. Repetía una y otra vez mientras sus lágrimas se desvanecían sobre la camisa blanca del rubio. ¿Qué esperabas que pasaría? ¿Eh? Dejarte caer sobre un árbol, y ni siquiera intentar aferrarte. Pero el rubio no contestaba, no respondía, aun cuando su corazón latía más que nunca, tantas emociones de alegría, cual solo el azabache podía crear. Aunque le estuviera reprochando sus errores. Naruto, solo cuéntame lo que te está sucediendo. Sé que has cambiado, es tan evidente que siento que hayas muerto y renacido, porque de un día para el otro. Naruto. ¿Por qué? Era la misma pregunta, reprochada, derretida y estancada en su cabeza y en su corazón. ¿Pero realmente de quién se trataba? ¿Qué lo hacía sentir así? ¿Quién lo había orillado a esto? Y como si una iluminación se tratara, su mundo de oscuridad se tornó de azul, el azul de su camisa, el negro de sus ojos. Porque era él, el causante de todo su mundo, de sus mejores estupideces y sus peores guerras. ¿Por qué? Porque él es su mundo, porque no importa que tan lejos esté, cuán cerca lo tenga, porque se dio cuenta que él es con el que quiere vivir el resto de su vida, junto a él. ¿Por qué? Preguntó antes de dejar unas carcajadas, no unas fuertes y esplendorosas, no, era como si realmente algo le hubiera dado risa, cosa que no pasó desapercibido el moreno, porque soy un idiota, que se acaba de enterar que le gusta la última persona de la que debió haberse enamorado. Y con ello un gran suspiro de alivio, ¿sabes? Él me ha hecho daño, siempre a punto de matarme y ¿sabes? Aún lo sigo amando como el primer día. Debes creer que soy un masoquista, pero, realmente nunca he podido defenderme, nunca he querido defenderme, lastimarlo. Ya solo me dejo hacer, tal vez al final del día se esté lamentando por haberme jodido la mente y el corazón, pero, yo sé que ahora me ama, mañana lo hará y en muchos, muchos años lo seguirá haciendo. ¿Él te está haciendo todo este daño? Enojo, era lo que se escuchaba en sus retorcidas palabras, mientras apretaba más su agarre, ¿y eres tan idiota que aún no te has apartado? Ay, teme. Habría dicho, con una sonrisa en su rostro mientras lentamente se apartaba de él, desasiéndose entre sus brazos, solo para mirarlo a los ojos, sus ojos tan profundos y hipnotizantes, quedándose varado en ellos. Ese es el precio de amar con todo tu corazón. Verlo en tus mejores sueños y en tus peores pesadillas. Y no importa que te haya clavado su mano en lo profundo de tu corazón, lo seguirás amando, ese es el precio. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? 3 semanas, 5 días. Ambos, recargados sobre el barandal de aquel balcón de hospital, viendo cómo el sol se ocultaba entre las montañas y los árboles, en su último beso, en un cielo despejado, de colores naranjas y dorados. Aunque aquella vista solo era apreciada con una sonrisa por el rubio, mientras que estos rayos de sol iluminaban su radiante sonrisa, sus ojos zafiro y sus bellos cabellos de oro. Tan hipnotizante que cautivó al azabache, quedado enredado entre sus pensamientos y aquella imagen. ¿Viniste seguido a visitarme? Todos los días, sin falta. Palabras que rápidamente tintaron su rostro de rosa, llegándole incluso hasta las orejas, mientras desviaba la vista del paisaje, solo para verlo. No tienes que ser tan directo, date vallo. Y no era por mentir, que los rayos de sol alumbraban aquella habitación, repleta de rosas, tulipanes y dalías blancas, aunque resaltando, un ramo de girasoles sobre un bello florero de porcelana, justo del lado donde dormía el rubio, siendo adornado con las partículas del brillo del sol. ¿Puedes contarme de quién le pertenece tu cursi amor, Dobe? Preguntó, aunque no lo demostraba, sentía curiosidad por el chico que había conquistado el corazón del rubio. Sin saber responder, solo desvió la mirada hacia el atardecer, cual casi se hundía por completo. Tiene un corazón, triste, supongo. No le encanta hablar, pero siempre se mantiene fuerte ante todo, él nunca necesitó ayuda de nadie. Si bien estaba hablando con él, el mismo chico, no eran iguales, el contrario tenía una grieta más grande que los dividía, una herida que pareciera que nunca cicatrizaría, dudaba que lo haría.
Pero su rostro de preocupación, incluso su último día, su mirada de tristeza y desesperada mientras sus ojos lentamente se cerraban, como un rayo cruzó por su cabeza, sé que él se preocupa por mí, incluso ahora, seguramente esté llorando mientras me grita que soy un estúpido y porque lo deje solo. ¿Y por qué lo dejaste? Lo único que siempre nos ha dividido es la muerte. De familiares, de un compañero, de un animalillo, mía o suya, no interesa, ambos tenemos distintas formas de ver la vida, él quiere venganza y llenarse de odio, y yo, moriría por él, simple. Tras decir aquello, el moreno se quedó impune ante sus palabras, como lo había dicho, era tan triste y melancólico, como si estuviera hablando de un muerto, como si ya nunca lo fuera a ver. Para su sorpresa, cuando el sol ya se había ocultado por completo y únicamente quedaban aquellos rayos que sobresalían de la tierra, el rubio tomó impulso para sentarse sobre la barda que dividía el cielo con la tierra. Oye Naruto, ya deja de jugar y ya vámonos. Y aunque haya querido disimular, comenzaba a preocuparle las acciones del rubio, pues sabía que desde esa altura el rubio se lastimaría gravemente. Teniendo ya las piernas colgando en el aire. Me voy a bajar si, me invitas quedarme en tu casa. Mi casa está un poco lejos, además todavía no saben que despertaste. ¿Qué importa? Date vallo. Yo me siento bien, tú te sientes bien, me invitas a tu casa, vemos unas películas, cenamos y nos dormimos en tu casa, por favor. Bien. El brillo de la madrugada, hermosos cristales resplandecientes de la luna, comparados con los brillos del invierno, atravesando por sí mismo las cortinas de seda. Simplemente no podía evitar aquel contacto con la luz de calor interno, un fuego abrasador en el medio de la sala, una chimenea, calentándolos a ambos. Naruto no perdía la vista ante los profundos ojos del moreno, manteniéndose del otro lado de él, y aunque sonara incómodo, el moreno tampoco apartaba su mirada. Pero aquellas no eran de enamorados, de aquellos típicos que demostraban los amantes bajo la luz de la luna, o no, aquellas eran serias, acompañadas de un tedioso silencio incómodo entre ambos. Cansado de esto, dio un suspiro, antes de levantarse con cansancio y dirigirse a él, sentándose siquiera a unos centímetros de distancia. Eto, ¿no tienes algún televisor, juego o algo con lo que podamos divertirnos? No entiendo por qué querías venir, si realmente no dejas de quejarte. Le reprochó. Aquello le había ofendido. Con sus sonrisas más sinceras él solo apartaba la mirada, mirada tan callada y sombría, mientras miraba con melancolía el vaivén del fuego, adornado de ojeras bajo sus ojos. Bien, bien, pero no te enojes, teme. Le hace mal a tus lindos ojos, Tebayo. Palabras que cayeron como agua en cascada al mar. Se sorprendió por las palabras del rubio, causando que éste solo retrocediera con nerviosismo, con un gran color rosado tintado en sus mejillas. ¿Así que te parece que tengo bonitos ojos, eh? Le dijo, mientras de sus labios resaltaba una pícara sonrisa. O sea, si tienes bonitos ojos, pero no me refería a eso, Tebayo. Dijo, prácticamente gritándolo, mientras un temblor de los nerviosismos recorría todo su cuerpo, apartando su mirada con la del contrario, perdón. Palabras que susurró más para consigo mismo. Tú tampoco tienes ojos tan desagradables. Causando que al instante levantara la mirada, viendo cómo volvía a ver el movimiento del fuego, de hecho, nunca había visto ojos azules tan brillantes como los tuyos. Y como un puz de humo, la cabeza del rubio se tiñó de colores rojizos hasta quedar tal que un tomate. Babaca. Susurró avergonzó, lo suficiente alto para que el contrario lo escuchara, causándole una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Realmente, la luna estaba completamente llena, acompañada con estrellas radiantes, sin que ninguna nube se interpusiera entre su brillo y la tierra. Allí estaban, Naruto esbozando de las comodidades de la cama, a petición del moreno, quien dormía sobre algunas sábanas sobre el suelo. Y aunque estuviera cómodo y seguro, no lograba conciliar el sueño. Utilizando como almohada uno de sus antebrazos, mientras alzaba su otra mano, alumbrándola con la luz que entraba desde la ventana, viendo esta de diferentes ángulos, como si intentara hallar alguna respuesta a sus dudas. ¿O es Sasuke-kun? Pregunto, aún sabiendo que este no respondería, no me imagino lo mucho que te debiste de preocupar cuando me encontraste, seguramente no lo demostraste pero sé que muy en el fondo sentiste algo. Suspiró profundo, intentando tomar el valor para soltar las palabras que estaban estancadas en su garganta, ¿sabes? Antes de caer vi a alguien, se parecía mucho a ti de hecho, tal vez nunca te lo he dicho pero algunas veces me dan miedo tus ojos, en especial tus ojos rojos, tan profundos que se parecen a los de un demonio que conozco.
No es por ofender a tus familiares y sus técnicas, pero sé que causan destrucción por donde vayan, conocí a alguien que los tenía, era realmente fuerte, pero, terminó por matarme. Intento dejarlo atrás, pero... Sus ojos comenzaban a cristalizarse ante la mirada de la luna, mientras un ligero tono de rosa cubría sus lágrimas, adornado de pequeños gimoteos que se aferraba a callar, para que finalmente las lágrimas tomaran lugar en sus mejillas. Tomando bocadas de aire para continuar. Me da miedo que termines así. Pero ese es tu destino, no es así. Apartar a todos y vengarte, llenarte de oscuridad, mientras que todos te dejan atrás. Fui estúpido al seguirlo, porque dentro de mí tenía esperanza de que él siempre sería el chico del que me había enamorado, reiríamos al final del día e iríamos a ver el lago donde nos conocimos. ¿Cómo terminó? Una pregunta que se hizo él mismo tras haber perdido su mirada en el concreto de la habitación, mientras su brillo se perdía junto a ella, tras haberme alejado de su vida, simplemente murió en agonía. Nos amábamos tanto, supongo, la verdad no aclaramos todo antes de que se marchara, pero, sé que haría lo mismo por ti, Sasuke-kun, solo espero no hacer tantas tonterías para que al final me termines dañando. Terminó de relatar, antes de envolverse en las cobijas, en un intento de conciliar el sueño, solo para calmar el ardor de sus ojos y el comienzo de una ligera punzada en su cabeza. Buenas noches, Sasuke-kun. Buenas noches, Naruto. En un susurro tan audible que apenas él mismo pudo escuchar, abriendo con lentitud aquellos ojos medianoche, ¿realmente, él te hizo tanto daño? Abría levemente los ojos ante el contacto del brillo de los rayos del sol sobre sus párpados. Pero algo extraño habitaba en su interior, un reconfortante y cálido peso sobre suyo. Era tanta la tranquilidad que le brindaba que se estrujo entre ellas, mientras un gemido placentero salía de su boca entreabierta, al igual que el ronroneo de un pequeño gato. Así que el rubio es sensible en esta parte. Palabras que cayeron como balde de agua fría sobre su cuerpo. Casi al instante, ante tan repentina voz intentó levantarse, pues estaba sujeto entre unos brazos, rodeando su cuello y torso, aferrándose a él al igual que un koala. Se había quedado paralizado, no solo por el abrazo del moreno, haber despertado en la misma cama, pues ya habían dormido juntos decenas de veces, no era eso, era tan posesivo abrazo, quien nadie en su vida le había ofrecido, sentía un calor envolver su cuerpo, un sentimiento tan cómodo que dudaba en apartarse de los brazos del moreno. Ayer estabas muy sensible. No entiendo tus razones o tus inseguridades. Pero sin que el rubio lo notase, apartaba su mano, cual estaba sujeto a su cintura, solo para acercarla a su pelo. Pero sé que te han estado lastimando, y sé que no es fácil lidiar con eso. Pero ante tales palabras, no podía acercar su mano para conciliar al rubio, no podía acariciar sus mechones de pelo, cuales brillaban como el oro y se moría por probar, pero era la inseguridad la que lo frenaba, así que lentamente decidió apartar su mano y disponerse a levantarse. Pero lo que no se esperaba era el repentino movimiento del rubio, quien rápidamente se dio la vuelta para quedar entre los brazos del moreno, quedando su rostro por debajo del suyo, hasta llegar a su pecho, quien eran centímetros lo que los distanciaban. Aún así, levantó la mirada, dejando ver su reluciente sonrisa, esbozándola de oreja a oreja. Gracias por preocuparte por mi Sasuke, sabes que yo también estaré ahí siempre que necesites ayuda, te vallo. Y como si leyera su cabeza, reduzco esa pequeña distancia que los dividía en un abrazo, restregando su rostro contra su pecho mientras recorría sus brazos en su torso. Sabes que yo siempre estaré contigo para ayudarte, no importa si nieva o truene, te vallo. Solo necesitaba eso, alguien que le recordara que no estaba solo, que a pesar de la habitación oscura y fría, había alguien para alumbrarla y alegrarla. Solo necesitaba una vela en esa pequeña habitación, y allí la tenía. Sin poder evitarlo, abrazó al rubio lo más fuerte que podía, restregando su nariz en el aroma del sol sobre su cabello, tan cálido y radiante que lo único que hacía era causarle tranquilidad. Bien, creo que después de un tiempo de espera podemos continuar. Dijo, caminando descaradamente hacia ellos, después de una hora de retraso. Kakashi-sensei. Gritó su compañera, teñida de rojo de la ira mientras se acercaba al Peliplata. ¿Cómo se le ocurre llegar tan tarde? Lo siento chicos, me perdí en el sendero de la vida. Usted se pierde incluso en el patio de su casa Shanaro. Eran aquellos días donde bromeaban y jugaban, sin saber el destino cruel de la vida en un futuro, jugando a ser ninjas, palabras que había escuchado cuando el sendero comenzó a tornarse oscuro. Pero allí estaba, viéndolos con melancolía sobre la rama de un árbol como pretendían saber qué les esperaba en el futuro.
No tenía ni idea y no sabía cómo remediarlo, haría que esta vez nadie sufriera, haría que ese momento se volviera eterno, la sonrisa de Kakashi, el rostro de Sakura, la cálida sonrisa de Sasuke. Él se encargaría de que fueran felices, se los debía, tal vez no en esta vida pero era el único que podría protegerlos, aun siendo débil.